Hola a todos y bienvenidos a Finanzas MTG versión 2024. Feliz año nuevo para todos los que estáis del otro lado de la pantalla. Ya estoy aquí de vuelta, volví al Reino Unido después de estar como 3 semanas en Italia. Estuvimos cuidando un perro, fue larga las historias, posté algunas fotos en Twitter, pero ha estado muy interesante. No compré ninguna carta de Magic allá porque me dijeron que no son muy buenos los vendedores de Italia. Pero, pero bueno, da igual, estuve siguiendo la actualidad y también me dio tiempo para trabajar en algunos análisis que me gustaría haber hecho antes, pero por cuestiones de trabajo y porque no hay tanta disponibilidad de tiempo cuando no estás de vacaciones, pues no pude hacer. Y hoy os voy a traer uno de los dos que hice. Hubo uno que voy a hablar de la semana que viene, que es sobre reimpresiones, sobre qué ha pasado en las reimpresiones en los últimos años. Y otro que es sobre Bitcoin y criptomonedas que de repente se han vuelto a ver envueltas en una nueva vorágine de popularidad, ¿no? Como siempre, antes de empezar el vídeo, si te puedes suscribir al canal y darle a me gusta porque eso ayuda al algoritmo y nos ayuda a crecer y etcétera, etcétera. Y estamos intentando llegar a los 3000 seguidores, tanto en Twitter como en X, tanto en Twitter, como dije, y en YouTube. Y a partir de cuando llegamos a los 3000, pues habrá un sorteo, que todavía estoy pensando qué será, pero habrá un sorteo como cada vez que llego a un milestone de 1000 seguidores, ¿no? Este va a ser un poco más grande que el anterior. Vamos directamente a hablar del tema y durante el vídeo iré poniendo unas imágenes en la pantalla para que lo podáis ir viendo, por lo cual si estás en Spotify o en alguna plataforma de podcast, en Spotify vas a tener vídeo, pero quizás en otras no. Por ejemplo, estás en Apple Podcast, o estás en Google Podcast, o estás en iBooks, o eBooks, o como se pronuncie, no vas a poder verlo, pero te recomiendo que entres tanto o bien a Spotify o bien a YouTube para que lo veas, porque si no te vas a ver un poco perdido. Pero si tú estás viendo esto en YouTube, como la mayoría de la gente, pues no te vas a perder nada. A veces te voy a ir dictando lo que pasa en pantalla, pero es quizás más útil que también lo veas. Y estas gráficas que voy a poner simplemente van a mostrar unos datos de los últimos 2-3 años aproximadamente, en los cuales vamos a intentar probar la teoría o no probar, o más bien probar la que es falsa. La teoría de que hay gran correlación entre el precio de Bitcoin y cartas coleccionables en general, pero vamos a hablar de Magic hoy, sobre todo alrededor de la Reserve List. Como sabéis, hubo muchos rumores, o hubo muchas afirmaciones, incluso de algunas personas, que en el año 2018 y en el año 2020, cuando hubo grandes booms de Bitcoin, también hubo grandes booms de Magic. Y cuando baja Bitcoin de precio, pues también bajan las cartas de Magic. Y siempre me pareció interesante porque estoy diciendo, puede ser que haya correlación, como ya sabéis. Yo no invierto en criptomonedas, a mí las criptomonedas particularmente a mí no me atraen como método de inversión, pero hay mucha gente que le atraen y no me parece poco válido eso. Me parece que es cualquier otro medio de inversión como se puede ser. O sea, no hay gran diferencia entre Bitcoin y Magic, seamos honestos. A niveles financieros son dos activos especulativos. O sea, vamos a ver, uno será más especulativo que el otro, pero básicamente por bien especulativo me refiero a que alguien necesita comprar ese bien para que tenga un valor. Si la gente dejara de comprar cartas de Magic, las cartas de Magic valdrían literalmente 0 euros, no tendrían valor. Mientras que si yo tengo una empresa, pues si la empresa sigue generando, si invierto en Apple, por ejemplo, y Apple sigue vendiendo iPhones, obviamente tiene valor la empresa por más que nadie quiera comprar sus acciones. Siguen vendiendo cosas. Obviamente si deciden nadie comprar ningún servicio de Apple, obviamente no va a valer nada, pero eso es algo extremadamente raro. Mientras que aquí todos los huevos están metidos en la canasta de o compras esta carta de Magic o no compras carta de Magic. Y lo mismo con Bitcoin o cualquier otra criptomoneda. Entonces básicamente son bienes muy similares en ese sentido, ¿no? En que son especulativos. Alguien necesita que pague por ellos para que valgan 1 euro. Si no pague nada por eso, no vale ese dinero. También se aplica un poco a las monedas fiat, etcétera, etcétera, pero no vamos a entrar en ese tema porque es muy complejo y muy complicado. Podríamos decir que si los precios suben de valor es hay gran correlación negativa entre la inflación y los precios. O sea, si los precios valen, si un iPhone, una computadora o
o lo que sea vale más dinero, eso quiere decir de que el dinero vale menos, por lo cual quizás habría una correlación. Pero esos son casos muy filosóficos que no vamos a entrar hoy. Hoy solo nos vamos a focalizar en lo que es Bitcoin y lo que son las cartas de Reserve List en este caso, ¿ok? Y ahora vamos a poner el primer gráfico de pantalla, lo vamos a meter aquí directamente. Y como podéis ver en el gráfico hay una línea en la cual muestra lo que son el precio de cierre de lo que fue Bitcoin en cada día con los precios que ha tenido la Reserve List en esos momentos también. Y como podemos ver, los precios de Reserve List, sobre todo al principio, en diciembre de 2020 y al principio de 2021, vemos una gran correlación. Vemos que cuando suben las cosas, pues cuando sube cuando sube Bitcoin o cuando sube Magic, sube el otro bien. Por lo cual hay una gran correlación. Y luego, evidentemente, como vais viendo, a medida que pasa 2021 y entramos a 2022 y 2023, sigue bajando y la correlación se pierde. Pero, si os fijáis, a veces, cuando hay algunos picos de Bitcoin, también hay algunos picos de cartas de Reserve List. Y cuando hay picos tanto positivos o negativos, ¿ok? Por lo cual ya podemos ver que hay cierta correlación. Y de hecho, si agarramos un índice de correlación del de Pearson, por ejemplo, el de Spearman es parecido, es un poquito menos. Hay una correlación entre Bitcoin y cartas de la Reserve List de un 63, de un 0.63. Para que el que no está metido en lo que son cómo funciona la correlación, si está a 0 es que no hay correlación ninguna. Si está a 1 es que hay una gran correlación positiva. O sea, cuando algo sube, el otro también sube, por ejemplo, en este caso. Y cuando está a -1 hay gran correlación negativa. Eso quiere decir que cuando uno sube, el otro baja con la misma intensidad. Bien, sabiendo esto, que ya de por sí, como vemos aquí en la pantalla, hay 0,63% y hay muchos picos y que suben, cuando sube, nuevamente sube, y cuando no, baja. También vemos que se ha perdido durante 2022, finales de 2021, 2022 y 2023, se ha perdido casi toda la correlación que existía al principio. Al principio era muy fuerte y ahora a estos momentos es casi nula. Pero esto estamos hablando también de totales, o sea, estamos hablando de números. Lo que estoy utilizando es el índice de salud de la Reserve List, que básicamente he hablado de ello en videos anteriores, comparado con el precio total de Bitcoin. Pero ¿qué pasaría si lo que estamos agarrando son máximos y mínimos? O sea, hay correlación en ese periodo de tiempo. Si agarramos el mínimo y el máximo, ¿no? Hay correlación entre mínimos y máximos entre la Reserve List y Bitcoin. Pues afortunadamente para vosotros también tengo otro video otra imagen que voy a meter ahora mismo en pantalla, en los cuales vemos que pasa algo similar a lo que pasaba en el otro. ¿No? O sea, al principio hay gran correlación y luego vemos un poquito más clara aquí la correlación de cuando hay picos por un lado, también hay picos por el otro. Pero vemos que la correlación prácticamente se ha perdido totalmente hacia este año. Y como vemos también, tenemos mínimos históricos de los últimos, bueno, no históricos, pero de los últimos 3 años. Estamos en los mínimos más bajos de todos de la Reserve List. Ahora mismo, a principios de, como estamos ahora mismo, a principios de 2024. Creo que lo más mínimo que llegamos fue en finales del 2023, como podéis ver en pantalla, obviamente. Tenemos una gran bajada de lo que fue los precios de la Reserve List, por lo cual vemos que no está... Es lo más barato que vas a comprar Reserve List es literalmente en estos momentos. Ahora ha subido un poquito, pero como veis ha rebotado hacia abajo también. Entonces, volviendo al tema en cuestión. ¿Hay correlación entonces entre Magic o entre Reserve List y Bitcoin? Bueno, la realidad es que sí, hay un poco de correlación, ¿no? O sea, un 0.63 es bastante correlación. Básicamente está definido como hay correlación, existe correlación. Y luego si fuera más de 75 sería más de 0.75, obviamente, sería una gran correlación, o sea, una correlación muy fuerte. 0,5 a 0,75 es una correlación fuerte. Hay mínima correlación fuerte, gran correlación, correlación muy fuerte y total correlación 100%, que es cuando sería el 1 en el índice de correlación en este caso de Spearman. En este caso de Pearson, pero el de Spearman es básicamente
es 0,62 en esto, por lo cual es prácticamente lo mismo lo que hay aquí delante. Por lo cual hay un poco de correlación, por lo cual es importante entender cómo funciona Bitcoin o qué está pasando en Bitcoin como un punto de información más para Magic. Eso no quiere decir que tienes que invertir en Bitcoin, eso no quiere decir que tienes que estar pendiente de todo lo que ocurre en Bitcoin, porque ahora está subiendo Bitcoin, comprar cartas de Reserve List, ¿no? Como podéis ver, no ha cambiado el hecho de que Bitcoin esté rebotando bastante duro como ha ocurrido a estos principios de año. Como ya sabéis, bueno, no sé si lo sabéis, pero os lo comento, se aprobó la SEC de Estados Unidos, que sería la secretaría que regula los mercados, aprobó un ETF, que serían un ETF es complicado, te recomendaría que lo busques por internet para entenderlo un poco mejor, pero es básicamente un ETF de Bitcoin, por lo cual es ahora mismo oficialmente, o lo será, un activo de inversión aprobado por la SEC, por lo cual eso es una gran noticia para Bitcoin, obviamente, ¿no? Para toda la gente que sigue Bitcoin o que aspira a Bitcoin que ser una moneda de transacción. Como sabéis, por ejemplo, en Argentina ya se pueden pagar alquileres con Bitcoin, por ejemplo, por otras cosas. En El Salvador hace años que se puede pagar cosas con Bitcoin, por lo cual estamos viendo una pequeña revolución en el sentido que quizás eso es lo que fomenta la subida la subida de Bitcoin. Yo no entiendo mucho de Bitcoin, pero igual son siempre conjeturas de mi parte. Seguramente o alguien en el vídeo que esté viendo esto entienda muchísimo más de Bitcoin que yo, por lo cual si queréis dejar una explicación de por qué está subiendo tanto Bitcoin, dejadlo en los comentarios para que el resto también pueda educarse al respecto. Pero lo que vamos a hablar aquí es de Magic solamente, y la correlación ha existido sobre todo en 2020 y un principio de 2021, y ahora prácticamente es nula, pero sigue siendo de un 0.63, por lo cual, a pesar de haber pasado mucho más tiempo fuera de correlación, entre comillas, sigue teniendo una correlación bastante fuerte con lo que es el mercado de Magic. Entonces, ¿cuáles son los puntos a hacer o cuál es la conclusión que sacamos de todo esto? Bueno, la conclusión es que hay que estar atento a lo que pasa con Bitcoin. También hay que estar atento con lo que ocurre con la inflación del euro o con la inflación del dólar. O sea, son cosas que hay que estar pendientes para entender cómo puede evolucionar los precios de cualquier cosa. Magic está incluido en esas cualquier cosas, ¿no? Sobre todo Magic, que ahora mismo está pasando está de capa caída quizás, ¿no? Comparado con unos años atrás, sobre todo en ese 2020, a finales de 2020 o principios de 2021, cuando era un cañón y un torpedo que iba directamente hacia el infinito, hacia la estratosfera de precio. Ahora estamos viendo que ha vuelto a bajar. Ha pasado quizás los precios de esos principios de 2021, como podéis ver en la pantalla. Si voy aquí arriba de vuelta, ya hemos tenido unos precios que son un poquito más bajos de lo que era en 2020, pero esto es considerado con el stock, o sea, es un ratio que yo he creado para entender cómo va la salud o cómo evoluciona. Pero si agarras ciertas cartas en particular de la Reserve List, por ejemplo las duales, por ejemplo Cuna de Gaia, Mox Diamond, los sospechosos de siempre, Lionized Diamond, obviamente el Power 9, etcétera, etcétera, esas cartas no han bajado de precio. O sea, las cartas que han bajado de precio muy brutalmente, con pérdidas de un 75%, 60%, 50%, han sido cartas de Reserve List especulativas, como podrían ser cartas que la gente compraba porque eran baratas o porque creían que estaban a un buen precio, subieron mucho de precio por esa inyección de demanda y la constricción de oferta, pero esos precios no se mantenieron en el tiempo como se mantenieron cartas como las duales. Las duales son como dije yo, el benchmark. Si tú quieres saber cómo va la Reserve List, fíjate cuánto vale una Tropical Island, una Volcanic Island, un Underground Sea. Esas son las cartas que te tienes que fijar, porque son las cartas que todo el mundo quiere por coleccionismo, las quiere para jugar, se juegan en muchos formatos, se juegan en el formato más popular de todos, que es Commander. Por lo cual tenéis que prestar atención a esas cartas en particular si no queréis estar prestando atención a otras 1000 cartas. Pero claro, esa especulación que hubo en el año 2020, 2021, más bien ese jugar a la ruleta, ¿no? A la lotería de querer decir, a ver si puedo encontrar una carta que vale, yo qué sé, 2 euros y venderla mañana a 20.
eso ya murió, eso no existe en 2023, afortunadamente, si me preguntas a mí, porque la verdad que ese tipo de comportamientos en los cuales creemos que el dinero es gratis y que de un día para el otro podemos hacer 10x o 20x de nuestra inversión, no es así, no funciona, no puede vivir en el tiempo. O sea, eso tiene pocas vidas, tiene las patas cortas, no va a llegar muy lejos. Y evidentemente duró un año y pico, unos meses, pero ahora mismo no existe. Ahora mismo, si quieres comprar cartas de Reserve List, muy posiblemente tienes que estar dispuesto o dispuesta a no soltar esas cartas. Si quieres ganarle dinero, no soltar esas cartas durante años. Hay otras informaciones, hay otras cosas, otras cuestiones que pueden hacer que sea un poco más rápida esa evolución. Por ejemplo, yo estoy prestando atención al precio de Bitcoin exactamente por eso, para ver si eso hace que se muevan ese tipo de cartas. También tenemos que ver si se mueven algunos de los grandes jugadores del mercado secundario de Magic, como Star City Game, Card Kingdom, Card Market incluso, si ve que hay alguna qué es lo que está pasando en Card Market por el tema de si hay un gran vendedor intentando comprar ese tipo de cartas. Hay empresas en Estados Unidos que están activando su buy list, y en su buy list están estas grandes cartas como las Cuna de Gaia, los Mock Time, los que como mencioné antes, los duales, para intentar comprar esas cartas. Si esos jugadores se meten activamente y se meten agresivamente a comprar esas cartas, posiblemente veamos que la evolución de la Reserve List de vuelta a unos saltos un poco más cercanos a lo que era 2020-2021, posiblemente se acelere. Pero no es lo que deberías esperar tú si compras cartas de Reserve List para intentar venderlas en el futuro. Hay una posibilidad de que ocurra, pero para mí, en mi opinión, la posibilidad es baja. Eso sí, a lo largo, dentro de 5, 10, 20, 15 años, esas cartas, estoy prácticamente seguro, prácticamente la palabra con G, garantizado, de que va a valer más de lo que valen hoy. Por temas de inflación, para empezar, pues solamente por la inflación, solamente porque van a seguir pasando muchos años y eso va a hacer que haya menos oferta, porque las cartas se destruyen, las cartas salen del mercado y no vuelven a entrar, etcétera, etcétera. Por lo cual, por simplemente movimientos básicos de la economía, esas cartas van a valer más dinero. Prácticamente garantizado, ¿no? Puede que no, puede que sí, pero yo diría que prácticamente garantizado. Yo considero que todas las cartas que tengo yo en mi haber, que son de Reserve List, no las otras, que son de Reserve List, van a valer más dentro de 5 años que lo que valen hoy. Pero no esperes sacarle 10 veces más su valor de lo que lo compraste hoy, por ejemplo, para venderla en 2025. Eso puede ocurrir, pero es muy raro que vaya a ocurrir. Y sobre todo si compraste en 2020, 2021, cuando estábamos en los picos históricos, posiblemente tardes mucho tiempo a llegar a esos altos nuevamente. Posiblemente estemos hablando de esos 5 o 10 años, ese horizonte de 5 o 10 años. Por lo cual, si quieres sacar dinero gratis a través de Magic, o dinero fácil a través de Magic, no estaría muy a favor de ello. Lo que tendrías que hacer es prestar atención a lo que ocurre en el mercado. Bitcoin, para empezar, para ver si eso funciona, si eso mueve el mercado, ver lo que están haciendo los grandes jugadores, ¿no?, del mercado de Magic, y a partir de ahí pues ver qué es lo que quiere hacer con tu dinero, con tus cartas, lo que lo quiere hacer. Pero como siempre dije, lo bueno de las cartas de Magic es que si tú las compras hoy, por ejemplo, y no las puedes vender mañana por gran precio, por lo menos las puedes jugar. Y creo que una de las grandes ventajas de comprar, por ejemplo, si hablamos de bienes especulativos, comprar Magic versus comprar Bitcoin, es que con el Bitcoin no puedes andar jugando, mientras que con las cartas de Magic pues te puedes ir a un torneillo y echarte unas pachangas con los colegas, por lo cual siempre tienen ese plus. No es un buen momento para ser un gran inversionista de Magic en el 2024, es un buen momento para comprar esas cartas, disfrutar esas cartas y en el futuro, si cuando quieras venderlas por cualquier motivo, puedas venderlas por más dinero. Pero yo creo que en la Reserve List ahora mismo, si es un momento para comprar, para mí, en mi opinión, es un buen momento ahora. Es mi opinión, no es un consejo, por lo cual, si lo quieres tomar, lo puedes tomar, y si lo quieres dejar, me parece igual de válida como respuesta. Eso va a ser todo por hoy. Vamos a mantenerlo relativamente corto el vídeo, unos 10 y 20 minutos aproximadamente. Por lo cual te agradezco que hayas estado ahí, te agradezco tu paciencia de no haber tenido ningún vídeo de finanzas MTG durante un mes casi.
Espero que hayas empezado bien el año nuevo y espero que este año nuevo traiga muchas novedades para Finanzas MTG. La semana que viene va a haber un vídeo muy interesante sobre reimpresiones, que es algo que no creo que vayas a pensar que es lo que ha ocurrido durante los últimos años. Hay mucha falsa información en Reddit, en Twitter, etcétera, etcétera, sobre el tema de las reimpresiones. Así que nada, nos vemos la semana que viene para hablar de impresiones. Y mientras tanto, deja tu comentario aquí abajo sobre qué opinas con la correlación de Bitcoin con la Reserve List, si estás dispuesto a comprar Reserve List o no. Y dejan un like, ¿no? Y suscríbete al canal, que ambas cosas son absolutamente gratis. Una de las pocas cosas gratis que hay en esta vida, ya que casi nada es gratis. Y si todo lo que tienes gratis a través del gobierno lo has pagado tú antes con tus impuestos, recuerda eso siempre. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo de Finanzas MTG. Hasta la próxima.